Hola, acá estamos con Dan H. Moltoni. Vamos a charlar un ratito en estas entrevistas cortas que hacemos de domingo 7 sobre Dark Tour, que parece que, no sé, algo va a pasar el 31 del 10. ¿Cómo andás? Hola Ari, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, disfrutando del calor, ¿viste? Del calor, del cambio climático y del fin del mundo inminente. Bueno, contanos qué es este libro digital que estás trabajando, quiénes están metidos en este gran crimen que están armando. Bueno, Dark Tour en realidad era el nombre de una publicación que nunca hice hace muchísimos años, donde convoqué escritores, pero bueno, nada, hubo un tema con los fondos para hacer esa publicación y había quedado el nombre dando vueltas porque la idea era cuentos que sucedan en San Salvador de Jujuy. Quedó ahí y este año en la clínica de escritura Desarmar la Escritura que dicta Fabricio Jiménez Osorio de manera virtual desde Tucumán, entré con la idea este año de escribir un libro de cuentos. Primero no tenía muy pensado de cómo iban a... O sea, tenía idea de los cuentos, pero no cómo los iba a ir uniendo, porque eran todos muy diferentes. Y se me ocurrió hacer un homenaje a las películas antológicas de terror de los 80 y los 90, donde hay un host y un hilo conductor general en el que además se van contando historias, que son como cortometrajes. Tomé esta cuestión cinematográfica. Y así empecé a unir 6 cuentos con uno final, que es el que está entrelazando todo, y que son al mismo tiempo muy diferentes, pero que todos de alguna manera suceden en alguna locación de San Salvador de Jujuy. ¿Qué sé yo? Huayco, en el centro mismo, pasando Finca La Arminia, todos en Barrio Belgrano, todos en distintos lugares que son como lugares fetiches que yo tengo. Eh, ¿Cómo es ese? O sea, tenés una cartografía, digamos, eh, sería una cartografía dark de O Jujuy. mitad dark y mitad no, Oh, en el sentido de que hay ajá. lugares que los volví dark, que nace además, todo esto nace de anécdotas, ¿no? Qué sé yo, acá en Huayco, ¿viste las banditas en motos? Que andan todos los pibes en motos, sin casco, todo de un lado para el otro. Eh, por, por una conocida, yo a una bandita la bauticé como los Karen. Y entonces, a partir de eso, empecé a escribir un cuento en el cual es un homenaje a La Pata de Mono de W. W. Jacobs. A este cuento lo escribí en otro taller que es de Francisco Rapalo, de Santa Fe, y tiene que ver con los deseos y cómo esos deseos te pasan factura después. Y a los otros cuentos los fui ubicando según también algunas otras anécdotas. Me pasó en un cumpleaños el cumpleaños de una amiga, de Evi Fabro, que Facu Bonuto contó unas anécdotas sobre un ex geriátrico que hay al final de calle Belgrano, casi llegando a Parque San Martín, y me sirvieron esas anécdotas para escribir un cuento que se llama Colorado. Todos mis cuentos terminan mal para los personajes, pero en el fondo tiene una cuestión, bueno, de crítica social, tiene una cuestión de identidad, ¿no? Esto de poder escribir cuentos que se desarrollan en San Salvador de Jujuy y que no tienen los personajes convencionales a los que estás acostumbrado Jujuy, que es algo que yo trabajo mucho en la mitología de todos mis cuentos desde el principio. Entonces, es una forma de divertirse y al mismo tiempo de trabajar lo que es la poética de la muerte. Esto de todo un proceso en el cuento que tiene una narrativa poética y que además es el cuento que está terminando y que empieza de vuelta. Entonces, algunos cuentos son dos cuentos juntos, unidos. El libro está compuesto el primer cuento se llama Los Karen, después tenés uno que se llama Chaperío, está Colorado, Quiero Más, que tiene que ver sobre una mancha en una pared que encuentra un pibe que está jugando videojuegos y que cuando inserta un lápiz, el lápiz aparece cortado a la mitad y bueno, y empieza a meter más cosas en ese agujero para ver qué va pasando. Dan, eh,
¿Vos hace cuánto que estás escribiendo? O sea, yo me acuerdo de una performance a partir de una puesta en escena, a partir de un cuento tuyo en un local que ya no existe más hace 1000 años, que En era Agarrate Agarrate Catalina. Catalina. Pero vos ya venías escribiendo de antes. Sí, bueno, yo creo que un poquito antes, eso fue, a ver, yo en el 2009 saco mis primeros cuentos, saco en circulación interna mis primeros cuentos, y el primero se llamó Autopsia de un delito, que es el que le dio el nombre a mi primer publicación, que tenía 3 Sí. cuentos. De ahí se hace la adaptación teatral, o sea, antes Ujú. de la publicación se hizo la adaptación teatral en Agarrate Catalina. Bien. Y después Y sale el libro. después saqué el libro, y además empecé con ese pequeño mundito que había, en el que estaban mis primeros 3 cuentos, a desarrollar los otros. De alguna manera, todos los cuentos míos se van conectando, y incluso, bueno, este año yo presenté una novela corta que se llama Tanatopraxia, que es el reboot, el reinicio de Autopsia de un Sí. delito, que lo tomo hoy en día como si fuera una marca. Es la marca que Ujú. uso para todo lo que es este pequeño universo. Y al mismo tiempo, en Dark Tour hay personajes que han salido en otras publicaciones mías, nada más que desde otro lugar, ¿no? Entonces, juego a eso de, no de reescribir, sino de generar una nueva historia, de darle otra impronta, de explotar más el personaje. Y bueno, me divierto a partir de eso. ¿Cuánto hay de tu, imagino que un montón, pero contame vos cómo es ese desarrollo de tu ser diseñador gráfico con cómo se imbrica, cómo se mezcla con la escritura y bueno, y con tu manera de estar en el mundo? Bueno, a mí me encanta diseñar tapas de libros. Me acuerdo cuando estudiaba, tuve un práctico en diseño editorial que era rediseñar tapas de libros, y me tocó trabajar con Poe, y a partir de eso fue que empecé a hacer tapas de muchos otros libros que me gustaban. Y cuando empezaba a escribir sin tener el cuento, yo ya había diseñado la portada, tenía esa idea de cómo quería que se viera la tipografía, la imagen, la síntesis. Yo no soy ilustrador, entonces trabajo mucho con lo que es la síntesis, y en el caso, por ejemplo, de, bueno, de todas las publicaciones y más en las últimas, yo he trabajado mucho el logo dentro del libro, dentro del cuento, además de lo que es el diseño editorial. Entonces juego mucho con cómo van dispuestas las páginas, cómo va el texto. En Darktour en particular tenés de golpe una tinta roja en algunas páginas, que es lo que está por fuera de los cuentos, que es un cuento general que se llama Epidermis, donde 2 personajes están dialogando todo el tiempo sin acotaciones, y van presentando los cuentos ellos mismos. Entonces, en este libro en particular, como es digital y no lo voy a imprimir por el momento porque no hay forma, entonces va a diferenciarse con el tema del color de la tinta, y además Ujú. trabajar eso con pequeños objetos. En Dark Tour son 2 personas que se encuentran en un tinglado en Barrio Belgrano, que ahí estuvo alguna vez la Sopa, el espacio, el multiespacio, Sí. Mítico. que después, mítico, bueno, que yo lo usé ya en Cuatro para el Queso, en uno de los cuentos. Entonces volví a tomar eso, y es un personaje que está llegando a ver a otro que es un ser que se encarga de cumplirte ciertos deseos en medio de que está el fin del mundo. El fin del mundo ha empezado, el apocalipsis, y bueno, nada, él se salva entrando a este tinglado y empiezan a charlar. Y hay una pequeña repisa con objetos muy chiquititos. Es lo único que hay en el lugar, y un sillón. Ujú. En cuanto a la parte visual, Dark Tour tiene una disposición tipográfica con cada uno de los objetos que hay en la pequeña repisa, que es lo que forma parte del diseño de la tapa, y después eso se conecta con todo lo que vas leyendo, y a medida que empiezan los capítulos aparece cada pequeño objeto dentro del diseño, ¿no? Entonces, es jugar con con la explotación de la marca Sí. dentro de lo que es el cuento. Ya en Tetricus hace un par de años había hecho una identidad para cada uno de los cuentos, que eran mucho menos, eran 4 cuentos. Entonces me había gustado mucho jugar con eso desde lo visual para mezclar esto, ¿no? Lo que es laburar todos los días en diseño gráfico para los demás aparte, y en este caso laburar para mí, a gusto y placer, haciendo lo que yo quiera.
Creo que es la parte de diseñador que además, bueno, me compensa, ¿no? Me compensa Claro. el tener que hacer cosas por ahí que no es que no me gusten, sino con las que la estética va según lo que quiere el cliente y no todo lo que yo quiera. Y en este caso es como poder tener el paquete completo de lo que a mí me gusta. ¿Qué pensaste para la presentación de Dark Tour? Que va a ser el 31 a las 20 horas en la Casa de las Letras. Bueno, vengo desarrollando desde diciembre del año pasado un proyecto de audiolibro que se llama Cuentos Más Oscuros, que son cuentos sacados de cada uno de los libros que yo publiqué hasta el momento, donde es mi voz con algún sonido ambiente y terminan con música, porque además me gusta muchísimo la música y de hecho escribo con música y hay temas musicales que me inspiran dentro de lo que es el terror, por más que no sean terroríficos, ¿no? Eso de poder Sí. descontextualizar la música y llevarla a otro Ujú. momento. Entonces voy a presentar el capítulo 8, que es uno de los cuentos que está en Dark Tour, que se llama Chaperío, que es un cuento muy poético, que tiene que ver con el tema de quedarse sin opciones para alquilar en este momento, con la realidad que estamos viviendo, y es un flaco que termina en una construcción también en un barrio marginal que es toda de chapa, y una vez que entra no puede salir, es como que el lugar lo va consumiendo. Entonces, lo que voy a presentar es el capítulo 8 de Cuentos Más Oscuros, y que cuando va terminando se va mezclando con la presentación de Dark Tour, como en este mitad de temporada, porque en Cuentos Más Oscuros la idea es grabar 13 cuentos y hacer una publicación como el primer audiolibro que voy a tener. Así que la idea es presentar ¡Wow! eso. Qué bueno! Qué buenas ideas! ¡Qué interesante! A ver, ¿qué más? Te estaba escuchando y pensaba, no sé, me imagino que estás ahí en tu estudio trabajando en tus cuentos y por ahí estás escuchando, no sé, los Carpenters o algo así, totalmente nada que ver. Bueno, ¿Qué yo te voy a contar escuchas? algo. Te voy a contar algo muy gracioso. Bueno, para escribir escucho bandas sonoras. Me encanta escuchar bandas sonoras de Ajá. distinto tipo, de distintos compositores. Y después tengo la cosa de que me obsesiono, soy muy temático con temas musicales. Hay uno en particular con el que me obsesioné para esta publicación que se llama En el Castillo de Frankenstein, que es sacado de una peli que es de Rocky Horror Picture Show. A Sí. mí me cuesta un montón Un pronunciarlo, pero bueno, clásico, un un clásico. clásico. Y la traducción y la versión en español la hizo un mexicano que lo pueden encontrar en YouTube como Elías Murciélago, y es la mejor traducción que escuché. Entonces tenía ese tema todo el tiempo, que es un tema aparte como muy alegre, ¿viste? Todo, que habla además de lo que es la diversidad, porque mis cuentos pertenecen al mundo del terror queer, entonces para mí funcionaba muy Ujú. bien. Y como final, que no, digamos, va a estar en un playlist, es un tema de Miranda. Yo soy fan de Miranda, escucho heavy metal, todo, pero me encanta de Miranda. Y el tema que elegí para el final es uno de los dos, porque, bueno, concuerda con la historia que se va desarrollando en Epidermis, del hecho de que habla no solo de la autosatisfacción, sino con un ente que uno de los personajes ha creado y que forma parte de su piel. Entonces, el descontextualizar eso me ha gustado mucho entonces voy escuchando muchísima música de muchos autores y autoras, y la verdad que me divierte. En Tanatopraxia se nombra mucho a La Prohibida, por ejemplo, a Fangoria, a otras bandas góticas como Lacrimosa, eh, y eso tiene un aporte para mí que lo lleva a la parte, lleva el relato a lo cinematográfico, ¿no? A esto de que el libro no es solo el libro, sino además lo sonoro que hay alrededor del proceso creativo dentro de ese libro. Bueno, me encanta, voy a estar ahí, tengo que ir preparada. ¿Cómo tiene que prepararse una persona para ir a tu presentación el 31 del 10 a las 20 horas? La idea es ir con ganas de escuchar, va a ser algo muy relajado, va a ser la proyección, en realidad es una placa fija de este cuento que después va, cuando está terminando, va a cambiar a lo que es la presentación
oficial, y de ahí unas palabras y el hecho de escuchar música y poder charlar y generar un intercambio. Va a haber para escanear los códigos QR, que tanto de cuentos más oscuros para entrar al playlist completo, como del Google Maps con las 7 u 8 locaciones que yo nombro dentro de este libro, y la apertura a un Google Maps con otras ubicaciones de los otros libros. Voy a ver con qué llego hasta ese día. Y el link para descargar el libro de forma gratuita para ser compartido. Yo en este caso, bueno, quiero agradecer además el apoyo no solamente del distribuidor digital, que es Sisma.distro, que es un distro de fanzines de Marcelo Strider, sino además a Espacio Huayco, Chancho Limpio Ediciones, La Cascoteada, Editorial Diversa de Tucumán, está Justina Lettering, que me ha apoyado también, bueno, un montón de otra gente que me está dando una mano con esto, como Ilusión Yaoi, que me acompaña hace muchísimos años. Va a haber una pequeña, muy pequeña feria donde va a haber ejemplares de Ilusión Yaoi, también algo de lo nuestro, Editorial Ben Bien. Project. Y bueno, la idea es compartir y que cualquiera que pase puede escanear y en un momento como ahora llevarse un libro digital de cuentos de terror, más siendo el 31 de octubre, que acabo de leer que va a pasar un cometa muy cerca del Sol y puede ser que sea el fin del mundo. Vamos, entonces, a esa celebración del fin del mundo. No sé, Claro, gracias. a vos, Darío, muchísimas gracias.